Hoy quería comentaros un tema que en realidad es muy sencillo, o más que sencillo, es muy básico, y es cómo crear degradado desde una pincelada más oscura hasta una pincelada más clara. Cómo hacer ese degradado de manera que quede bonito, que quede uniforme, que no quede insistido y que tengamos el resultado que queremos, es decir, un resultado fluido y en el que parezca que el pigmento va él solo degradándose hasta conseguir los tonos que estamos buscando. Creo que no me he presentado, entonces me presento, soy María del Mar Robert, soy acuarelista, arquitecta y me dedico en exclusiva a la acuarela, al dibujo y a impartir clases para ayudar a quien se inicia en la acuarela o a quien quiere progresar a hacerlo cada vez mejor y a superar los obstáculos que esta técnica presenta. Aquí tengo la paleta. Bueno, no sé si veis lo que he dibujado aquí. He dibujado una esfera. ¿Vale? Voy a haceros, lo que quiero contaros, lo voy a hacer a partir del dibujo de una esfera, en la que, de una forma sencilla, en la que voy a suponer, veis, aquí he puesto la sombra arrojada de la esfera, voy a suponer que tengo una luz que viene desde aquí, ¿vale? Por tanto, esta zona de la esfera estará más iluminada y hacia acá será más oscura, ¿vale? Y, por tanto, tendré que degradar el color desde aquí hacia acá. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a utilizar un único tono. Voy a hacerlo con azul, con el French Ultramarine que tengo aquí de Winsor, porque me va a dar un color más oscuro y yo creo que va a ser más interesante para lo que vamos a hacer. Así que, aunque este es un color bastante transparente, pero si se pone con mucho pigmento, ¿veis aquí la mezclilla? Si se pone con mucho pigmento, pues conseguimos unas oscuridades bastante potentes. Estoy trabajando con el papel seco, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo una esfera como de un tamaño, esto puede tener unos 12-15 centímetros, no sé, no lo he medido, ¿vale? Se trataría de trabajar con un pincel no muy delgado, porque entonces va a cargar poca agua y el resultado va a ser más difícil de conseguir. Así que yo voy a coger un pincel redondo del 12 para esto de aquí y lo voy a empezar a trabajar en seco. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostraros? Quiero mostraros cómo. Fijaos, en esta esfera, la zona más oscura estará aquí, ¿no? Porque hemos supuesto que la luz viene de aquí y esta es la sombra arrojada, ¿no? Vale, pues yo voy a dar una pincelada con mucha pintura, con mucha cantidad de pigmento y con el pincel muy empapado en pigmento. Voy a dar una pincelada así. Os aviso que hoy aquí hace ya bastante calor y eso quiere decir que el trabajo se va a secar muy rápido. Así que tengo que trabajar o con mucha humedad o muy rápido, o preferiblemente las dos cosas. Imaginad que yo quiero degradar esto que estoy haciendo aquí, desde este tono tan oscuro hasta casi transparente, ¿vale? Yo lo que haría sería coger el pincel y lo limpio, ¿vale? Este pincel ahora mismo está limpio. Voy a inclinar esto un poquito más, a ponerlo un poquito más horizontal porque veis que se me está acumulando aquí mucha cantidad de agua y no quiero que me chorree, ¿no? Que me caiga un goterón. Entonces, desde la parte exterior de la mancha, este pincel está completamente limpio, ¿eh? Fijaos que estoy pintando aquí y no se nota, ¿vale? Entonces, desde la parte exterior de la mancha que tengo, por fuera y con el pincel con bastante agua, yo hago así y el pigmento se me va extendiendo. ¿Veis? Es decir, para hacer este degradado, debo de trabajar desde la parte exterior de la mancha,
¿Por qué? Porque si yo trabajo desde... Ahora voy a hacer una prueba para que lo veáis. ¿Veis? Ahora en esto que está muy húmedo, puedo intervenir, puedo incluso dar algún otro color si quiero. ¿Mm? ¿Veis? Si yo quiero, y puedo, antes de que se me seque, puedo extender un poquito el pigmento y puedo, como todo esto está muy húmedo, incluso puedo insistir poniendo aquí otro tono más oscuro u otro color si veo que es lo que necesito, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Fijaos, es que, ¿por qué digo desde la parte externa de la mancha? Vamos a delimitar la parte externa de la esfera, ¿vale? Si yo hago así, imaginad que yo hago esto desde la parte externa de la esfera para delimitarla, ¿vale? Y yo, con el pincel húmedo y limpio, estiro desde la parte interna de la mancha, yo lo que hago es que el pigmento que hay aquí lo voy extendiendo, pero por igual. O sea, aquí el degradado es más complicado de hacer y no termino en transparente total, o sea, en no color, como me ha pasado aquí. ¿Entendéis la diferencia? Si yo ahora quiero borrarme este borde porque quiero que sea más suave, fijaos, si yo quiero ahora integrar esto y que no me queden estos bordes, vuelvo a colocar el pincel desde la parte externa de la mancha antes de que se seque. O sea, esto que me está pasando me está costando delimitar porque es que realmente hace bastante calor. ¿Veis? Y esto queda perfectamente integrado. Pero perfectamente, vamos. Estos bordes que me salen aquí, cuando estamos todavía en semihúmedo, podemos trabajarlos. Incluso, si queréis, podríamos cambiar el tono. Imaginad que quiero, no sé, que quiero que esta sombra, bueno, este fondo sea un poquito más verdoso. Bueno, pues le incorporo un pelín de amarillo, un poquito, en húmedo todavía, y lo voy integrando. Aquí hay que tener cuidado porque en el momento en que esto empieza a secarse, el papel, perdón, la pintura que he puesto sobre el papel empieza a secarse y yo aplico más pigmento, recordad lo que pasa, se abre un blanco, una coliflor, una col, o depende de en qué parte de España o del mundo estemos, se le llama de una manera. Esto de aquí, que está húmedo todavía, si yo quisiera llevarme esta sombra más arriba, todavía la podría trabajar suavemente, aplicando poco color. ¿Veis que ya aquí se me está abriendo el blanco? Es que o sea, el tema de la humedad es aquí lo más, quiero decir, lo que hay que controlar en la acuarela. Y ya está. Que una vez que se domina el tema de la humedad, todo es muchísimo más sencillo. Otra cosa que quería deciros es que un trabajo en húmedo, que se ven muchos trabajos maravillosos en húmedo, muchas veces no están resueltos de una sola sesión ni de una sola pasada. Hay esperas, hay que ver cómo se trabaja, hay que ver cómo responde la acuarela. Hay cosas que sí, cosas muy espontáneas y con mucha cantidad de pigmentos, se pueden resolver de una sola vez. Pero otras no, o sea, no creas que de un trabajo en húmedo directamente ya está todo solucionado, ni muchísimo menos. Entonces, esto, por ejemplo, si yo quisiese trabajarla más todavía, pues quizás ahora tendría que esperar a que secara. Y una vez que seque, entonces voy matizando, voy humedeciendo otra vez, quizás pueda humedecer de manera selectiva, por zona, y entonces puedo continuar trabajándolo. Quería también deciros, comentar una cosita que también a veces veo aquí en las clases, y es que a veces cuando uno habla de trabajar en húmedo, o sea, aparte de que el soporte esté húmedo, el pincel tiene que estar con mucha agua. O sea, si este pincel está prácticamente seco todo él y yo cojo pintura solo con la puntita del pincel y empiezo a aplicar pintura, ese color, bueno, aquí no porque está seco, ¿no? Está húmedo, perdón. Ese color se me va a gastar enseguida y voy a empezar a rascar para conseguir colocar pigmento en el papel. Entonces, mojad el pincel por completo, o sea, hacer así con el pincel. Vamos a hacerlo aquí delante, a ver si se ve.
este pincel se moja por completo. Ahora mismo veis que está... A ver, que quiero que lo veáis. A ver. Ahora están cayendo gotas de agua porque está empapado, ¿no? Yo tan empapado no lo quiero. Lo seco un poquito, pero este pincel está muy húmedo. O sea, yo lo apoyo y está muy mojado. Y ahora sí, si quiero coger poco pigmento, pues cojo con la parte del extremo del pincel, solo con la punta, y empiezo a coger pigmento. Pero el pincel está húmedo entero. Si yo el pincel lo seco mucho, es decir, está húmedo porque lo acabo de mojar, pero he absorbido casi toda la humedad, la he absorbido con la punta del pincel. Y ahora hago esto y pinto. Fijaos que aquí, ¿veis lo que pasa? Aquí quedan marcas porque es que el pincel tiene muy poca agua. Muy poca agua, entonces no os debe dar miedo tener el pincel lo suficientemente húmedo como para que este agua se deposite aquí con más suavidad. Voy a repetir lo mismo, pero ahora como os digo yo que es preferible hacerlo. Dejo caer un poquito las gotas, pero seco mucho menos que antes y ahora empiezo a pintar. Y fijaos qué diferencia. ¿Veis? Aquí hay humedad, esta pincelada se puede trabajar, esta no. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería enseñar hoy, es decir, cómo matizar una mancha desde fuera con agua limpia y cómo coger la cantidad de pigmento de forma adecuada para que no pasen estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros hoy. Yo espero que os haya resultado útil y que, aunque sea un ejercicio muy sencillo, pues si os apetece lo podéis practicar con esto o con otra forma sencilla para ir viendo cómo se pueden ir degradando los colores de una forma limpia, suave y que quede fluida. Y bueno, por ahora nada más. Recordaros otra vez que entréis en la página web y así estaréis al tanto de las cosas que voy haciendo. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, y este vídeo, pues si veis que le puede ser útil a alguien, compartidlo también, por favor, y así llegamos a más gente. Gracias a todos, un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.